Mi cuñada y yo discutimos, y mi suegra me dio una bofetada en toda la cara. Mi marido, al verlo, las echó a las dos a la calle. Encima de vivir de gorra, ¿os ponéis chulas? Largo de aquí las dos. Mi nombre es Lucía, y tengo 30 años. La gente suele decir que el valor de una mujer se mide por el marido que tiene, pero yo creo que el valor de una mujer se mide por sus elecciones. Y yo, en el cuarto, momento más vulnerable de mi vida, tomé una decisión que resultó ser un error fatal. Ese error se llamaba familia. El día que volví del hospital con el pequeño Mateo en brazos, el piso que mi marido y yo habíamos comprado apenas, a base de exprimir nuestros ahorros y pedir préstamos a diestro y siniestro, se impregnó del olor a leche, a pañales, y de ese aroma denso, inconfundible de la felicidad recién estrenada. Carlos, mi marido, sostenía al niño con la torpeza de quien abraza una bomba a punto de estallar. Pero sus ojos brillaban de pura alegría. Yo le miraba a él, miraba a nuestro hijo, y sentía que tenía el mundo entero en mis manos. Pero mi mundo era demasiado pequeño, la realidad demasiado cruel. Yo, que perdí a mi madre siendo muy joven, siempre había anhelado el calor de una familia completa. Y fue precisamente ese anhelo el que se convirtió en mi talón de Aquiles. Después del parto, estaba prácticamente agotada. No podía dejar mi trabajo y el niño lloraba sin cesar, día y noche. Me sentía sola, dando vueltas entre cuatro paredes. Justo en ese momento, Carlos recibió una llamada de su madre. Carmen, en el pueblo, acababa de tener una pelea con unos vecinos por una nimiedad sobre los linderos de unas tierras. Mi cuñada, Sofía, con 23 años, seguía sin un trabajo estable y se pasaba el día pegada a la pantalla del móvil. La mujer llamó a Carlos, llorando y lamentándose, contándole lo aburrida que estaba en el pueblo y que no podía dormir de tanto que extrañaba a su nieto. Entonces deslizó la sugerencia. ¿Qué tal si ella y Sofía se venían a la ciudad, a Madrid, a pasar una temporada con nosotros? Así ella podría cuidar del niño y Sofía podría buscar trabajo. Matarían dos pájaros de un tiro. Carlos me miró con una expresión de disculpa. Es un buen hombre, de naturaleza tranquila, pero es como un árbol recto que ha crecido en un terreno torcido. Sabía perfectamente cómo eran su madre y su hermana. Titubeó antes de decirme, casi mejor que no. Cariño, podemos contratar a alguien que nos ayude por horas. Si vienen mi madre y mi hermana, me temo que vas a tener el doble de trabajo. Ojalá le hubiera hecho caso en ese momento. Ojalá hubiera tenido la sensatez de desechar esa idílica estampa de familia feliz que yo misma había pintado en mi cabeza. Pero no. Agotada como estaba, en plena vorágine de la maternidad primeriza, y con la ingenua aspiración de ser no era perfecta, que siempre busca complacer a su familia política, asentí. Mi razonamiento fue terriblemente simple. ¿Qué mejor que la abuela para cuidar de su propio nieto? Sería seguro y, además, nos ahorraríamos un buen dinero. Y con mi cuñada en casa, pues una cosa lleva a la otra, la casa estaría más animada, con más gente. Qué ridículo me parece ahora ese pensamiento. Fue como abrirle la puerta de tu casa a un lobo hambriento y autoconvencerte de que solo comerá hierba. Era una trampa. Y yo, estúpidamente, caí de lleno en ella. El día que Carmen y Sofía se mudaron, llegaron con dos maletones enormes y una sonrisa tan amplia como postiza. Carmen cogió a Mateo en brazos, deshaciéndose en halagos. «Ay, por Dios, mi nieto, pero si es igualito a su padre». Sofía, mientras tanto, correteaba por el piso, lanzando cumplidos a diestro y siniestro. «¿Qué,
casa más bonita tenéis, chicos. Qué maravilla vivir aquí. Carlos, al ver la escena, pareció respirar aliviado. Quizás pensó que se había preocupado en exceso. Solo yo, por un fugaz instante, sentí que algo no encajaba. La forma en punto que Carmen sostenía al niño mientras sus ojos recorrían el salón, tasando cada mueble. La forma en que Sofía elogiaba la casa mientras ya estaba sacando el móvil para hacerse un selfie y subirlo a Instagram. No parecía la alegría sincera de unos familiares, sino la satisfacción de unos conquistadores. Acababan de tomar posesión de un nuevo territorio. Los primeros días transcurrieron en una calma forzada. Carmen se metía en la cocina. Sí, pero siempre preparaba los platos favoritos de Sofía. También pedía coger al niño, pero solo lo sostenía 5 minutos, mientras el bebé olía a limpio y estaba tranquilo. En cuanto Mateo empezaba a quejarse porque tenía hambre o había que cambiarle el pañal, me lo devolvía de inmediato con la misma frase: «Toma, ya, busca el calor de su madre». Sofía, por su parte, se comportaba literalmente como una invitada en un hotel de 5 estrellas. Terminaba de comer y dejaba el plato en la mesa. La ropa sucia la tiraba en un rincón de su cuarto. Daba por sentada mi presencia. Daba por sentado que yo tenía que limpiar, que yo tenía que servirla. Mi casa. De ser un nido de amor con las risas de una pareja joven y el llanto de un recién nacido, de repente se convirtió en un lugar asfixiante. Mi hogar fue invadido por sonidos extraños, el televisor a todo volumen con los culebrones de Carmen, la música machacona del móvil de Sofía, el murmullo de sus conversaciones, sus discusiones y sus risas, en un lenguaje propio en el que yo no tenía cabida. Ellas formaban su propio universo, y yo, en mi propia casa, me convertí de repente en una extraña. Por la noche, cuando el niño por fin dormía, me tumbaba al lado de Carlos y suspiraba en silencio. Él se giraba, me abrazaba y susurraba: «Estás agotada, ¿verdad?». Yo me limitaba a negar con la cabeza, sin querer ponerle en una situación incómoda. Pero dentro de mí, una vaga sensación de inquietud crecía, como un nubarrón oscuro que precede a la tormenta. No sabía que aquella invitación, aparentemente cálida y familiar, era en realidad un billete de ida a las puertas del infierno. El envoltorio perfecto de aquella falsa armonía era tan frágil como una capa de escarcha matutina. Y se resquebrajó mucho antes de lo que yo había imaginado. Se agrietó por las cosas más insignificantes, tan pequeñas como un pelo, como una mota de polvo, pero suficientes para irritarme los ojos y oprimirme el corazón. La primera grieta apareció a raíz de cómo cuidaba a mi propio hijo, al que había parido yo. Para Carmen, todo el conocimiento científico que yo había adquirido en los libros, todos los consejos del pediatra, eran basura. Aquella mañana, el aire de Madrid anunciaba el primer frío del invierno. Acababa de bañar a Mateo y le había puesto con esmero un body de algodón de manga larga y un chaleco fino por encima. Carmen salió de su habitación y, al ver al niño, torció el gesto y soltó un sonido de desaprobación, cargado de juicio. «Ay, por el amor de Dios. ¿Cómo? ¿Le pones tan poca ropa al niño? ¿Se va a quedar helado? Los bebés no son como los adultos, hay que abrigarlos con varias capas o cogerá una pulmonía». Con toda la paciencia del mundo, le expliqué: «Mamá, el pediatra nos dijo que no es bueno abrigarlos en exceso. Los bebés tienen la temperatura corporal más alta que nosotros, y si suda, el sudor se le enfría en el cuerpo y es peor, es más fácil que se pongan malos». Ella no dijo nada, pero me lanzó una mirada afilada como un cuchillo, una mirada que transmitía un mensaje muy claro. «¿A quién pretendes enseñar tú, niñata?
se fue en silencio a su cuarto, y al poco volvió con una manta de lana gruesa y pesada. Sin mediar palabra, la echó por encima del niño, que dormía plácidamente en su cuna. «Mamá, no, por favor», intervine de inmediato. «Así se puede asfixiar». «¿Tú qué sabrás?», gritó, con un volumen suficiente para que se oyera en toda la casa. Cuando crié a Carlos, en pleno invierno, con un frío que pelaba, le envolvía en 3 mantas y 2 jerseys de lana, y míralo, sano y fuerte como un roble. ¿O es que te da pena gastar la manta nueva con tu propio hijo? Su lógica retorcida me dejó sin palabras. Había transformado hábilmente una cuestión de cuidado infantil en una acusación de que yo era una tacaña que le negaba las cosas a su nieto. Carlos, que oyó el griterío desde el despacho, salió corriendo. Nos miró a mí y a su madre con cara de agobio. Al final, solo se atrevió a decir con un hilo de voz: «Mamá, en casa hay calefacción, no hace frío. Deja que Lucía se encargue, que ha leído mucho sobre esto y sabe lo que hace». Las palabras de Carlos fueron como echar gasolina al fuego. Carmen se giró bruscamente hacia su hijo, con un tono mordaz. «Ah, con que esas tenemos. Ahora os defendéis el uno al otro, ¿eh? La opinión de esta vieja ya no vale para nada. Pues muy bien, no diré ni una palabra más. Ya veremos qué tal lo hace la sabionda esta». Dicho esto, se metió furiosa en su habitación y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que Mateo se despertó, sobresaltado, y rompió a llorar. Mientras tanto, Sofía, mi queridísima cuñada, seguía con la vista pegada a la pantalla del móvil, sus dedos deslizándose por TikTok con un repiqueteo incesante. Llevaba los auriculares puestos, completamente ajena al mundo. Su presencia en esta casa era peor que la de un fantasma. Un fantasma, al menos, es silencioso. Ella solo aportaba desorden, molestias. Dejaba la ropa sucia tirada por cualquier parte. Nunca recogía su plato después de comer y jamás tiraba de la cadena en el baño. Un día se lo insinué con delicadeza, y ella, haciendo un mohín, respondió: «Ay, es verdad, se me olvidó, luego lo hago». Y ese luego se alargaba desde la mañana hasta la noche, hasta que yo, incapaz de soportarlo más, terminaba haciéndolo por ella. Las grietas seguían apareciendo, cada vez con más frecuencia. Desde cómo preparaba el biberón según mi suegra, la leche estaba demasiado aguada y no alimentaba. Hasta la música clásica que le ponía al niño decía que con eso se iba a volver loco. Cada uno de mis actos era examinado bajo un microscopio, y la persona que miraba siempre encontraba un defecto que criticar. La casa empezó a dividirse en 2 bandos claramente definidos. Por un lado, Carmen y Sofía, siempre cuchicheando entre ellas, observándome con desconfianza. Por otro, yo, completamente sola en una batalla desigual. Carlos estaba atrapado en medio, intentando ser un puente entre ambos lados, pero ese puente era demasiado frágil para soportar el peso de unos conflictos cada vez mayores. Me di cuenta de que no habían venido a ayudarme. Habían venido a reafirmar su poder. Carmen quería demostrar que, aunque esta fuera la casa de su hijo, ella seguía siendo la reina. Y Sofía había venido a disfrutar de la vida de una princesa que no tenía que mover un dedo. Y yo, por supuesto, me convertí en la sirvienta de ambas. Frustración se acumulaba en mi interior como el agua tras un dique que amenaza con reventar. Sabía que, tarde o temprano, se rompería, y ese día llegaría con la excusa perfecta para que sus máscaras cayeran de una vez por todas. La excusa perfecta adoptó la forma de un sacaleches. Era un aparato caro, uno que me lo había pensado 1000 veces antes de atreverme a comprar.
Era el sustento de Mateo, mi salvación en esos días de mastitis, que me hacían llorar de dolor. Siempre lo cuidaba como si fuera un tesoro. Aquel día tuve que salir urgentemente para terminar unos papeles en mi antigua oficina. Antes de irme, dejé un biberón de leche extraída en la nevera y le di instrucciones claras a Sofía. Sofía, quédate un ojo en Mateo, por favor. Si tiene hambre, coge el biberón de la nevera, lo calientas un poco al baño María y se lo das. Recuerda, solo un poco, tibio. ¿Vale? Sofía asintió enérgicamente, sin apartar la vista del móvil. Su actitud despreocupada me dejó intranquila, pero el trabajo no podía esperar. Solo estaría fuera una hora, hora y poco. Sin embargo, cuando llegué a casa, la escena que me encontré me dejó helada. Mateo lloraba a lágrima viva en la cama, y Sofía seguía exactamente en la misma postura, tecleando en el móvil mientras mascullaba. «Ya vale, hombre. ¿Por qué lloras tanto?» El biberón que había preparado seguía intacto en la nevera. Pero lo peor de todo era mi sacaleches. Estaba tirado sobre la mesa, con una de las copas de succión completamente destrozada. Sentí que la sangre me hervía. Corrí hacia mi hijo. Lo calmé hasta que dejó de llorar, y luego me giré hacia Sofía, intentando mantener la compostura. «Sofía, ¿por qué está roto mi sacaleches?» Ella dio un respingo, escondió el móvil a toda prisa y balbuceó. Yo no sé nada. Lo he visto ahí, en el suelo». «En el suelo», repetí, mi voz volviéndose gélida. Lo dejé bien, colocado sobre la mesa. «¿Cómo se va a caer solo?» «Pues se habrá caído solo, ¿qué? Sé yo. O a lo mejor ya estaba así cuando te fuiste». Empezó a inventar excusas, sus ojos moviéndose de un lado a otro, una señal inequívoca de que estaba mintiendo. En ese momento, Carmen salió de la cocina con un platito de pipas. Mientras las comía con un chasquido ruidoso, intervino con un tono de superioridad. «¿Qué tanto alboroto es este? Ah, ¿es por el cacharro ese?» Sofía solo lo cogió por curiosidad, para ver cómo era. ¿Quién iba a decir que tus cosas eran tan endebles? Fue tocarlo y se le escurrió de las manos. Para tanto, ¿por qué la interrogas como si fuera una criminal? Así que era eso. Lo había visto todo, y estaba encubriendo a su hija, a pesar de haberla visto romper algo mío. La máscara de amabilidad de mi suegra se había caído por fin, revelando un rostro de un descaro aterrador. Respiré hondo, sintiendo una punzada en el pecho. Miré a Carmen directamente a los ojos y pronuncié cada palabra con claridad. «Mamá, esto no va de si es solo un aparato. Es algo que necesito para mi hijo, para que tenga leche para comer. Y además, es muy caro. Sofía lo ha roto, y lo mínimo que podría hacer es pedir disculpas, no negar su responsabilidad y que tú la encubras de esta manera». Al oír esto, la cara de Carmen se puso roja de ira. Tiró el plato de pipa sobre la mesa con un golpe seco y, señalándome directamente a la cara, gritó: «¿Qué has dicho? ¿Que yo encubro a mi hija? Mírate tú primero. Eres una descuidada, que deja las cosas por ahí tiradas. Y cuando se rompen, le echas la culpa a los demás. ¿O es que te duele el bolsillo y quieres que Sofía te lo pague, eh?» La discusión llegó a su punto álgido. Sofía, envalentonada por el apoyo de su madre, se unió a la refriega. «Eso es, parece que tu maquinita está hecha de oro. Como si yo quisiera romper tus cosas a propósito». Me quedé allí, plantada entre las dos, sintiendo un nudo en la garganta que me impedía hablar. Su lógica era asombrosa. La que rompía algo no tenía la culpa. La culpa era del objeto por ser frágil y de la dueña por no guardarlo mejor. Justo en ese momento llegó Carlos de trabajo.
Entró en casa y se detuvo en seco al percibir la atmósfera, tensa como la cuerda de un violín. Vio el sacaleches roto, mi cara y la de su madre, encendidas de furia, y a Sofía con aire desafiante. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. Carmen cambió de tono al instante, adoptando una expresión lastimera, con los ojos llenos de lágrimas falsas. «Ay, Carlos, hijo, menos mal que has llegado. Tu mujer nos está maltratando a tu madre y a tu hermana. Solo le he dicho una cosa y ya me ha levantado la voz. Me ha faltado al respeto. Sofía ha roto el cacharro sin querer, pobrecita, se ha llevado un susto de muerte, y tu mujer no para de machacarla, quiere que se lo pague. Qué desgraciadas somos, hijo mío». Carlos me miró, con una expresión de profundo agobio y cansancio. Conocía de sobra el carácter de su madre y su hermana, pero el deber filial pesaba sobre sus hombros como una losa de granito. Se acercó a mí y me dijo en voz baja: «Venga, cariño, ya está. Si se ha roto, compramos otro. No le hables así a mi madre y a mi hermana, que se pierde la paz en casa». Sus palabras fueron la puñalada final en mi corazón sangrante. Incluso mi marido, la única persona que esperaba que me defendiera, elegía el camino de la paz a cualquier precio. No sé, equivocaba, solo quería tranquilidad en su hogar. Pero una tranquilidad construida sobre mi sufrimiento y la injusticia. ¿Cuánto podría durar? No dije una palabra más. En silencio, cogí a mi hijo y me encerré en nuestra habitación. No lloré. Las lágrimas en ese momento eran un lujo. Solo sentí un frío que me calaba hasta los huesos. Resultaba que, en esta guerra, estaba completamente sola, y supe que, a partir de ese día, mi vida en esta casa no volvería a conocer un solo día de paz. Habían ganado el primer asalto, y no se detendrían. Ahí, tras el incidente del sacaleches, la presencia de mi suegra y mi cuñada en casa dejó de ser una fuente de pequeñas fricciones para convertirse en una invasión. En toda regla, perdieron cualquier atisbo de decoro o respeto. Se comportaban como si fueran las dueñas de la casa, y yo una simple inquilina, una asistenta, sin sueldo. Mi espacio vital privado se fue reduciendo día a día. Primero fue el salón. Carmen, por su cuenta y riesgo, arrinconó el sofá que tanto nos gustaba a Carlos y a mí contra la pared para hacer sitio a un viejo sillón orejero que se empeñó en que Carlos trajera del pueblo. Decía que solo en ese sillón se le aliviaba el dolor de espalda. Así, mi moderno salón quedó desfigurado por aquel trasto fuera de lugar que se convirtió en el trono inviolable de mi suegra. Cada tarde se sentaba allí, con las piernas cruzadas, a ver telenovelas, lacrimógenas con el volumen al máximo, sin importarle lo más mínimo que yo necesitara silencio para dormir al niño. Luego le tocó el turno a la cocina. Todo lo que yo organizaba meticulosamente en la nevera acababa revuelto. La llenaron con sus comidas y bebidas, sin dejar apenas sitio para los purés de Mateo. La botella de aceite de oliva y el bote de pimentón que yo usaba, aunque estuvieran a medias, los tiraba para reemplazarlos por las marcas que a ella le gustaban. Declaró que el pimentón de la Vera es el único que da sabor de verdad. Las comidas familiares se convirtieron en una tortura. Solo cocinaba lo que le apetecía a Sofía, todo fritos y rebozados. Cuando le sugerí que yo necesitaba comer más ligero, a la plancha, para la lactancia, me despachó con un gesto. Hay que comer con fundamento, con tantas manías que tienes. Normal que no tengas fuerza ni para criar a un hijo. Pero el punto culminante de la invasión fue nuestro dormitorio. Esa habitación había sido nuestro santuario, el lugar donde compartíamos nuestras alegrías y penas. Ahora no era muy diferente de la Gran Vía en hora punta.
La puerta nunca podía estar cerrada. Carmen entraba como una exhalación en cualquier momento, sin llamar, con la excusa de ver cómo estaba el nieto. Una vez, mientras le daba el pecho a Mateo, abrió la puerta de par en par, sobresaltándome y obligándome a taparme a toda prisa. Me miró con desdén y torció el gesto. ¿A qué viene tanto misterio? Después de parir, una mujer ya no tiene nada que esconder. Sofía era aún peor. Empezó a usar el baño de nuestro dormitorio, a pesar de que había otro de uso y común en el pasillo. Su excusa era que el otro estaba atascado. Pero yo sabía perfectamente que era por pereza y porque le gustaba más usar mis cosas. Mi champú, mi gel de baño, mi limpiador facial, todo de marcas caras, disminuían a una velocidad alarmante. Un día, incluso la descubrí probándose un vestido que me acababa de comprar para salir. Cuando le pregunté, lo negó rotundamente. ¿Qué dices? Este vestido es mío. Te habrás confundido. Solo cuando le enseñé el ticket de compra, se lo quitó a regañadientes y me lo tiró a la cara. Joder, qué exagerada. Por un vestido de nada. Somos familia, ¿qué más? Da compartir un poco. Me sentía asfixiada, al borde del colapso. La casa que había decorado y cuidado con tanto esmero se había vuelto un lugar extraño. Cada rincón tenía su huella, su olor, su ruido. Perdí mi espacio, perdí el derecho a decidir sobre las cosas más insignificantes de mi propio hogar. Al volver del trabajo, ya no sentía el deseo de llegar a casa. Mi casa ya no era un hogar, era una jaula. Una jaula que me aprisionaba junto a dos personas crueles y egoístas. Carlos lo veía todo, pero se sentía impotente. Cada vez que me quejaba, suspiraba y decía lo mismo. Venga, cariño, ten un poco de paciencia. Mamá ya es mayor, y su carácter no va a cambiar. Y Sofía es todavía una cría. Cede un poco por el bien de la paz familiar. ¿Paz familiar? Sonreí con amargura. ¿Tú ves paz en algún sitio? ¿Te parece que hay paz cuando tu mujer se está convirtiendo en una sirvienta en su propia casa? ¿Cuando no tengo ni un metro cuadrado para respirar? Esto no es ceder, Carlos. Esto es consentir la maldad y la injusticia, y está matando nuestro matrimonio. Carlos se quedó en silencio. Su silencio me dolía más que cualquier reproche. Sabía que estaba en una situación difícil, pero su dilema no podía ser una excusa para que yo tuviera que soportarlo todo. Empecé a tener miedo. Miedo de mi propia impotencia. Miedo de la soledad. Y miedo de que un día dejara de reconocerme a mí misma. Me estaban desgastando, física y mentalmente. Cada mañana, al despertar, la primera pregunta que me venía a la mente no era qué desayunar, sino ¿qué nueva trastada me harán hoy? Vivía en un estado de ansiedad y alerta constante, como un animal acorralado, listo para erizar las púas y defenderse. Pero sabía que la paciencia humana tiene un límite, y el mío estaba a punto de agotarse. Cuando la invasión del espacio alcanzó su punto máximo, abrieron un nuevo frente de batalla, mucho más cruel y tangible: el dinero. La herramienta más afilada para cortar cualquier relación, irónicamente, suele afilarse con la palabra familia. Todo empezó con Sofía. Después de varios meses viviendo de gorra en mi casa, seguía sin la más mínima intención de buscar trabajo. Pasaba los días navegando por Internet, dejándose seducir por un estilo de vida frívolo y superficial. Ropa, bolsos, cosméticos de marca. No tenía dinero, pero tenía un hermano mayor. Y así, Sofía empezó a sablear a Carlos. La primera vez, le pidió, con mimitos, 100 euros para, según ella, comprar ropa elegante para las entrevistas de trabajo. Carlos se los dio sin dudar. Pero nunca hubo entrevistas. Esos 100 euros se transformaron en un vestido nuevo y una tarde de
terraceo que ella exhibió con orgullo en sus redes sociales. La segunda vez, lloriqueó diciendo que se le había roto el móvil y no tenía cómo contactar con los posibles empleadores. Carlos, de nuevo, se ablandó y sacó dinero de nuestros ahorros para comprarle un teléfono nuevo de casi 400 euros. A la tercera, cuando Sofía le exigió a su hermano que le comprara una moto nueva para poder desplazarse a las supuestas entrevistas, no pude quedarme callada. Aquella noche, en el dormitorio, hablé con Carlos sin rodeos. Carlos, creo que no podemos seguir consintiendo a Sofía de esta manera. Ya es mayorcita. Tiene que empezar a responsabilizarse de su vida. Nuestro dinero no crece en los árboles, es el sudor y el esfuerzo de los dos, y tenemos que ahorrar para el futuro de Mateo. Carlos frunció el ceño, molesto. ¿Qué estás diciendo? Sofía es mi hermana y lo está pasando mal. Si no la ayudamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Me vas a racanear 4 duros cuando se trata de mi hermana? Me quedé helada. Era la primera vez que me hablaba en ese tono. No es que te racanee el dinero, Carlos. Es que Sofía se está aprovechando de tu bondad. Dale una caña de pescar, pero no le des el pescado. Si sigues dándole dinero así, nunca madurará, siempre dependerá de ti. Nuestra discusión fue subiendo de tono. Supuesto. Quien tenía que oírlo, lo oyó. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Carmen estaba allí, con cara de pocos amigos. Sin mirarme, se dirigió a su hijo. Lo sabía. Sabía que tu mujer le estaba poniendo pegas a que ayudaras a tu hermana. Claro. Como no es de su sangre. Entre hermanos de verdad, ayudarse es lo más normal del mundo, pero esta trata a tu hermana como si fuera una extraña. Y empezó con su cantinela de siempre, enumerando sus sacrificios para criar a sus 2 hijos. Lo duro que había trabajado. Subrayó que el patrimonio de Carlos también era suyo y de su hermana. Que él tenía la obligación de cuidar de su madre y de mantener a su hermana hasta que se casara. Escúchame bien, Carlos, dijo, señalando a su hijo, pero con una mirada afilada como un puñal dirigida hacia mí. Este piso lo habréis pagado, vosotros, pero se ha levantado gracias a la suerte y las bendiciones de esta familia. Todo lo que tienes hoy es gracias a nosotros. Tu hermana es una mujer, lo tiene más difícil. Tú eres su hermano mayor. Tienes que protegerla. ¿O es que vas a hacerle caso a tu mujer y vas a darnos la espalda a tu madre y a tu hermana? Filial y el amor. Su madre había convertido hábilmente un asunto de dinero en un dilema moral. O elegía ser un buen hijo y un buen hermano, o elegía ser un calzonazos. Y él, una vez más, eligió la opción que me destrozaba. Se giró hacia mí, con un tono casi suplicante. Vale, ya está, Lucía, no digas más. Asunto lo decido yo. No dejaré que os falte de nada ni a ti ni al niño. Pero tampoco puedo abandonar a mi hermana. Dicho esto, salió de la habitación, dejándome sola frente a la sonrisa victoriosa de mi suegra. Me miró, con la suficiencia de quien se compadece de un perdedor. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. ¿Lo ves? Aunque seas su mujer y le hayas dado un hijo, en su corazón, su madre y su hermana siempre serán lo primero. Ni se te ocurra competir con nosotras. Aquella noche abracé a mi hijo mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. No lloraba por el dinero.
Lloraba porque me sentía traicionada. Mi marido, el hombre que había jurado construir una familia conmigo, ahora estaba usando los ladrillos de esa misma familia para levantar un muro entre nosotros, un muro llamado responsabilidad familiar. Y yo sabía que esa cuchilla, disfrazada de lazos de sangre, seguiría abriendo heridas cada vez más profundas en mi matrimonio. No se detendría hasta que todo se derrumbara por completo. Después de ganar la batalla del dinero, Carmen se envalentonó aún más. Ya no se limitaba a interferir en cómo criaba a mi hijo o en los gastos de la casa. Inició una campaña más sutil y cruel, un ataque directo a mi autoestima y a mi valía como persona. Su arma eran las comparaciones, consejos envenenados, dulces, en la superficie pero amargos hasta la médula. Tenía un estribillo recurrente, las nueras de los demás. La nuera de Pilar, la vecina. Qué chica más apañada, decía, como quien no quiere la cosa, mientras quitaba las hebras a las judías verdes. Pero yo sabía que el mensaje era para mí. Acaba de dar a luz, y ya ha recuperado la figura. Y encima, le compra jamón del bueno y vino a su suegra para que se cuide. No como en esta casa, que la nuera cada día está más ancha y la suegra no ve un detalle ni por equivocación. Yo estaba dándole el pecho a Mateo. Al oírla, mi mano se detuvo. Sus palabras eran como agujas clavándose directamente en las inseguridades de una madre primeriza, acomplejada por su prito cuerpo y agotada por el cuidado del bebé. Guardé silencio, tragándome un suspiro. En otra ocasión, justo cuando llegaba a casa agotada del trabajo, volvió a la carga. La nuera de Javier, el del quinto, Ana, trabaja en un banco y gana un pastón. El dinero que les da a sus suegros es una barbaridad. Le dice a su marido que él se preocupe de su carrera, que de la casa y los niños se encarga ella sola. Eso es lo que se llama una mujer de bandera. Buena en él, trabajo y una reina en casa. Entendí la indirecta. Me estaba llamando mediocre, insinuando que mi sueldo era bajo y no ayudaba lo suficiente a mi marido. Estaba diciendo, en resumen, que yo era una carga. Dejé el maletín sobre la mesa e intenté mantener un tono sereno. Mamá, cada persona es un mundo, y cada casa es diferente. Nosotros nos apañamos bien con lo que tenemos. Mi respuesta pareció desafiar su autoridad. Alzó la voz. Vaya, vaya, te lo digo por tú, bien, para que espabiles. ¿Y encima me contestas? La suerte que tuviste de que mi hijo se fijara en ti, tendrías que estar agradecida, pero no, en vez de portarte como es debido, te pones gallita. Aquellos consejos tóxicos se hicieron cada vez más frecuentes. Si cocinaba, la comida estaba sosa o salada, no como la de Marta, la nuera de Lourdes. Si le compraba ropa nueva al niño, era un despilfarro, no como Paula, la nuera de no sé quién, que sí sabía ahorrar. A ojos de mi suegra, el mundo entero estaba lleno de nueras perfectas. Excepto yo. Yo era un producto defectuoso, una anomalía, una decepción para ella. Esa comparación constante era una forma de tortura psicológica. Minaba mi confianza, sembraba dudas en mi cabeza. ¿Seré tan inútil? ¿Seré una mala esposa? ¿Y una mala madre? Esas preguntas me taladraban la mente, sobre todo en la quietud de la noche, cuando me enfrentaba a mi soledad entre cuatro paredes. Sofía, por supuesto, no perdía la oportunidad de echar más leña al fuego. Siempre le daba la razón a su madre, e incluso era más hiriente. Ay, mamá, ¿para qué te molestas en comparar? ¿Qué tiene de bueno mi cuñada, aparte de ser de Madrid? Es una torpe integral. Una vez, no pude más. Hablé con Carlos. Le conté cómo me sentía, humillada y menospreciada a diario. Le supliqué que hablara con su madre
que le pidiera que parara. Trabajo, se limitó a hacer un gesto con la mano. Venga, cariño, no te lo tomes así. Mamá ya es mayor. Habla por hablar, pero no lo dice con mala intención. Tú, no le hagas caso y ya está. Que no le haga caso. Casi grité. ¿Cómo no voy a hacerle caso si tengo que escucharla todos los días? ¿No te das cuenta de qué es? Como si alguien te hiciera pequeños cortes con una cuchilla cada día. No son heridas profundas. No te matan, pero sangran constantemente y nunca cicatrizan. Carlos se quedó en silencio. No lo entendía, o no quería entenderlo. Para él, eran solo cosas de gente mayor. Para mí, eran balas invisibles que impactaban directamente en mi corazón herido. Comprendí una amarga verdad. Para convivir en paz con la familia política, una nuera no solo tiene que saber cocinar, limpiar, ganar dinero y tener hijos. También tiene que aprender a ser sorda. Sorda a las críticas, sorda a las comparaciones injustas. Pero yo no era una santa. Mis oídos escuchaban perfectamente, y mi corazón todavía sentía dolor. Sabía que si no me defendía, nunca se detendrían. Mi paciencia había llegado a su límite. Decidí que el silencio no era oro. El silencio era cavar mi propia tumba. Tenía que hablar con ellos, de una vez por todas. No podía seguir viviendo en esa atmósfera tóxica. Elegí un sábado por la noche, cuando toda la familia estaba en el salón después de cenar. Presente, su madre y su hermana no se atreverían a pasarse de la raya. ¡Qué ingenua! Respiré hondo, buscando las palabras más suaves posibles. Mamá, Sofía, me gustaría hablar un momento con vosotras. Los tres se giraron para mirarme, sorprendidos. Carmen apagó la tele. Sofía dejó el móvil a un lado. Empecé. Mamá, sé que tú y Sofía habéis venido a ayudarnos con todo y a cuidar de Mateo. Os lo agradezco mucho, pero hay algunas cosas de la convivencia que creo que deberíamos hablar con franqueza para que todos estemos más a gusto. Expuse cada problema con claridad. La invasión de nuestra privacidad. La necesidad de que Sofía asumiera más responsabilidades y ayudara en casa. La importancia de planificar y ser transparentes con los gastos familiares. Intenté ser constructiva, sin un ápice de crítica. En cuanto terminé de hablar, el aire en la habitación se congeló. Y entonces comenzó la función. La actriz principal fue Carmen. De repente, se llevó una mano al pecho. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y empezó a respirar con dificultad. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, gimió. Una, que ya es vieja, que se deja la piel, para venir a cuidar de su hijo y de su nieto, y en lugar de un gracias, lo que recibe es una lista de quejas y lecciones de moral. Carlos, hijo, mira cómo me trata tu mujer. Y entonces rompió a llorar. Pero no un llanto discreto, sino un berrido, desgarrador, a moco tendido. Pero si yo no he hecho nada malo, solo quiero lo mejor para ellos. Y ahora resulta que soy un estorbo, que me quiere echar de aquí. Pobre de mí. Criar a un hijo para que luego deje que su mujer le pisotee y le falte al respeto a su propia madre. Sofía, inmediatamente, asumió su papel de actriz de reparto. Corrió a abrazar a su madre, sollozando. Mamá, no, llores, por favor, que me partes el corazón. Ya lo sabía yo, a mi cuñada no le caemos bien desde el principio. Nos considera unas mantenidas, una carga para ella y para mi hermano. Vámonos a casa, mamá, aquí no nos quieren, nos desprecian. ¿Para qué quedarnos y seguir aguantando humillaciones? Me quedé
petrificada. No había previsto este guión. Habían convertido mi intento de diálogo en un juicio sumarísimo en el que yo era la acusada, culpable de delito de faltar al respeto y maltratar a mi suegra y a mi cuñada. Todos mis argumentos se desvanecieron ante la soberbia actuación de las dos. Carlos, como siempre, cayó en la trampa de la culpa y la responsabilidad. Corrió a consolar a su madre. Mamá, mamá, tranquilízate. Lucía no lo decía con esa intención, seguro que es un malentendido. Luego se giró hacia mí, y su mirada ya no era de agobio, sino de puro reproche. ¿Pero se puede saber qué has hecho? Si tenías algún problema, me lo podías haber dicho a mí en privado. ¿Por qué tenías que montar este numerito y poner a mi madre y a mi hermana así? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué? Pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. Solo he dicho la verdad, solo quería que pudiéramos convivir mejor. ¿No ves que están haciendo teatro? ¿Teatro? Carmen, al oír la palabra, dejó de llorar de golpe, levantó la cabeza y me señaló con el dedo. Ah, o sea que para ti los sentimientos de tu suegra son teatro. Muy bien, eres una descarada. Vete a tu cuarto ahora mismo. No quiero volver a ver tu cara. Me quedé allí, estupefacta. Acababa de tutearme y tratarme de usted al mismo tiempo, en un alarde de desprecio. La última capa de barniz se había desprendido por completo. Frente a mí, ya no estaba la suegra, que hablaba por hablar pero no tenía mala intención, sino una auténtica tirana. Carlos me empujó suavemente hacia el dormitorio. Entra en la habitación, anda, ya lo arreglo yo. La puerta se cerró de golpe. Desde fuera, seguía oyendo los lamentos de Carmen, las palabras de consuelo de Carlos y los sollozos de apoyo de Sofía. Ellos eran una familia. Yo siempre sería la de fuera. Aquella noche, Carlos no durmió en nuestra cama. Se quedó en el sofá, consolando a su madre. Me quedé sola en la fría habitación, abrazando a mi hijo, dormido. Mis lágrimas se habían secado. Mi corazón estaba entumecido y helado. Comprendí que, contra los profesionales del victimismo, la razón es inútil. Para luchar contra ellos no se pueden usar palabras, hay que usar acciones. Y no iba a permitir que siguieran pisoteándome. Esta función tenía que terminar. Después de la función teatral de aquella noche, un muro invisible, frío y sólido, se levantó en mi propia casa. Mi suegra y mi cuñada dejaron de discutir conmigo. Pasaron a una forma de guerra mucho más aterradora, la Guerra Fría. El silencio se apoderó de cada rincón. Me trataban como si fuera invisible. Si pasaba por delante, miraban hacia otro lado. Si decía algo, nadie respondía. Si me sentaba a la mesa, ellas se levantaban inmediatamente y se llevaban sus platos a su habitación. Las comidas familiares desaparecieron, reemplazadas por comidas silenciosas y segregadas. La casa, que era espaciosa, de repente se volvió claustrofóbica, asfixiante por ese silencio cargado de hostilidad. El aislamiento no se limitó a las cuatro paredes. Empezaron una campaña de desprestigio contra mí en el exterior. Cada vez que llamaba a algún pariente del Canta, pueblo, Carmen comenzaba su relato con una voz lastimera, contando cómo su nuera de la capital la estaba maltratando. Ay, prima, qué cruz la mía. Yo, que ya soy mayor, que solo quería venir a estar con mi hijo y mi nieto para alegrar la casa. Pues nada, me trata como a un perro. Dice que soy una paleta, una sucia. Me echa en cara hasta el último céntimo. Incluso le ha dicho a mí, hijo, que me eche a la calle. La historia, adornada con todo tipo de mentiras, me pintaba como una arpía malvada, una nuera desalmada como ninguna. Sofía, no sé, quedaba atrás.
Publicaba en sus redes sociales estados llenos de indirectas. Qué irónica es la vida. Vives de prestado en casa de tu hermano y te sientes como si estuvieras en la cárcel. Hay gente que por fuera parece muy educada, pero por dentro está podrida y no tiene ni una gota de humanidad. Y, por supuesto, los rumores se extendieron como la pólvora. Los vecinos que antes me saludaban con una sonrisa, ahora me miraban de una forma extraña, con una mezcla de curiosidad, lástima y desprecio. Empezaron a cuchichear a mis espaldas. Oía fragmentos de conversaciones. Pues parece muy maja. ¿Quién lo diría? Está claro que las apariencias engañan. Pobre suegra, la que le ha caído encima. Me quedé completamente sola. Me sentía como si viviera en una isla desierta, rodeada por un océano de odio y prejuicios. La frustración de no poder defenderme. La impotencia de ver cómo todo el mundo me daba la espalda, casi me vuelve loca. Intenté hablar con Carlos una vez más. ¿No oyes lo que dice la gente de mí? ¿No te das cuenta de que tu madre y tu hermana van por ahí, inventando mentiras sobre mí a todo el mundo? Carlos suspiró, con el cansancio grabado en su rostro. Lo sé, pero ¿qué quieres que haga? No me voy a poner a discutir con mi madre, ni con los parientes, ni con los vecinos. Los trapos sucios se lavan en casa, Lucía. La gente siempre habla, no podemos evitarlo. Tú, simplemente ignóralos. ¿Ignorarlos? Reí con amargura. Me pisotean el honor, manchan mi mío. Es un problema de nuestra familia. Eres mi marido, tienes que protegerme, pero mi madre también es mi madre, gritó. Era la primera vez que me levantaba la voz de esa manera. ¿Qué quieres que haga, ¿Que elija entre mi mujer y mi madre? ¿Puedes dejar de ponerme entre la espada y la pared? Su pregunta fue como un jarro de agua fría. Así que, en esta guerra, él siempre nos había puesto a su madre y a mí en los dos platos de una balanza. Nunca nos había considerado a él y a mí como un solo bando, como la familia nuclear que había que proteger. Entre nosotros también se había levantado un muro. El muro de su indecisión, de su miedo a ser un mal hijo. No dije nada más. Las palabras ya no servían de nada. Me prometí a mí misma. Muy bien. Si quieren guerra, la tendrán. No voy a rendirme. Tengo que ser fuerte por mi hijo y por mí. Sí, ellos habían construido este muro, yo misma me encargaría de derribarlo, pero no con palabras. De una forma mucho más drástica. Solo estaba esperando una oportunidad, una excusa lo suficientemente grande para que todo estallara. Esa excusa llegó por algo aparentemente insignificante. Una gota de leche. No, para ser exactos, una cucharadita de manzanilla. Mateo tenía por entonces poco o más de 4 meses y se alimentaba exclusivamente de leche materna. Todos los conocimientos médicos modernos afirman que un bebé menor de 6 meses con lactancia materna exclusiva no necesita beber nada más, ni siquiera agua. Porque la leche ya contiene toda la hidratación necesaria. Darles líquidos adicionales puede incluso ser peligroso. Yo seguía esta regla a rajatabla. Pero para mí, suegra, eso era una soberana tontería. Un mediodía, yo estaba trabajando en el ordenador mientras Mateo jugaba en su parque. Carmen lo cogió en brazos y se fue a la cocina. Un momento después, salió con una tacita y una cuchara. Algo me olió mal y fui a ver qué pasaba. Me quedé helada al ver que estaba intentando meterle a la fuerza cucharaditas de manzanilla en la boca. El niño se negaba a tragar. La apartaba con la lengua y el líquido le chorreaba por toda la barbilla, empapándole el babero. Corrí y le quité la taza de las manos. Mamá, ¿qué haces? ¿Por qué le das manzanilla al niño?
Carmen se enfureció, pues le doy un poco para enjuagarle la boca y limpiarle el estómago. ¿Para qué va a ser? Mírale, todo el día con la leche, tiene la boca toda blanca. Si no bebe algo, estará lleno de porquería. Intenté controlar mi ira y le expliqué con calma: mamá, el pediatra dice que los bebés de menos de 6 meses no pueden tomar nada que no sea leche. Es peligroso. El pediatra, repitió, imitándome con sorna, siempre con el pediatra en la boca. ¿Y qué sabrá él, pediatra? Cuando crié a Carlos, en cuanto cumplió 1 mes, ya le daba agua de anís. ¿Y le pasó algo? Míralo, grande y fuerte. ¿O es que te da miedo gastar manzanilla? De nuevo, la misma lógica retorcida. De nuevo, la acusación de ser una tacaña. Pero esta vez no se trataba de mi dinero ni de mi honor. Se trataba de la salud de mi hijo. Y para una madre, sus hijos son la línea roja que nadie puede cruzar. La sangre me hirvió y perdí la calma. Esto no tiene que ver con gastar o no gastar. Es una cuestión de ciencia. Es la salud de tu nieto. No puedes aplicar tus remedios anticuados y peligrosos con mi hijo. Yo soy su madre y yo decido qué es lo mejor para él. En toda mi vida de casada, era la primera vez que me atrevía a enfrentarme a mi suegra con tanta firmeza. Carmen se quedó atónita por un segundo, y luego su rostro se contrajo de rabia. Ah, muy bien, siseó. Ya tienes alas para volar sola, ya te atreves a darle lecciones a tu suegra. ¿Dices que mis remedios son anticuados y peligrosos? Serás insolente. Yo parí a tu marido, yo lo crié. ¿O te crees que no sé cuidar de un niño? ¿O es que te piensas que eres la única que sabe parir y la única que quiere a su hijo? Sofía, que estaba cerca, oyó la discusión y acudió al rescate. No te pases, cuñadita. Mamá solo lo hace con buena intención, por el bien del niño, y tú te pones como si quisiera envenenarlo. Abracé a mi hijo, con fuerza, y las miré a las dos, sintiendo una profunda repugnancia. ¿Buena intención? ¿Una buena intención que casi perjudica a mi hijo? La ignorancia, disfrazada de amor, es más peligrosa que la maldad. ¿Cómo te atreves a llamarnos ignorantes? Carmen temblaba de ira, señalándome con el dedo, sus labios moviéndose sin poder articular palabra. La guerra había estallado. Ya no había ironías ni guerra fría. Ahora era un enfrentamiento directo. La casa era un polvorín y yo acababa de encender la mecha. La atmósfera se volvió densa, anunciando la llegada inminente de una tormenta. Una tormenta mucho más terrible que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Y esta vez no iba a retroceder. Por mi hijo, era capaz de todo. Tras la virulenta discusión por la cucharadita de manzanilla, la tormenta que yo esperaba no estalló de inmediato. En su lugar, se convirtió en una borrasca de baja presión, un silencio denso y mortal que se apoderó de toda la casa. Este silencio era aún más aterrador que la Guerra Fría anterior. No era solo indiferencia, era una hostilidad latente, una acumulación de energía antes de una gran explosión. Nadie se dirigía la palabra. Carmen y Sofía se encerraban en su habitación casi todo el día, saliendo solo para comer. Cocinaban para ellas, comían solas y limpiaban lo suyo. Crearon una frontera invisible que dividía la casa en 2 territorios, el suyo y el mío. La mesa del comedor se convirtió en una tierra de nadie desolada. Carlos era el más desgraciado en esta tragedia. Volvía del trabajo y se encontraba con una casa silenciosa como una tumba. Veía la puerta de su madre y su hermana cerrada a cal y canto. Veía a su mujer sola en la cocina con el niño. Intentaba hablar con su madre, pero ella respondía con monosílabos.
Me preguntaba a mí, y yo respondía con frases cortas y secas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Habéis vuelto a discutir tú y mamá?, me preguntó en el dormitorio, con voz agotada. Ya no me molesté en explicarle. Cualquier explicación era inútil. Le respondí con frialdad: pregúntale a tu madre. Pregúntale qué pretendía hacerle a tu hijo. Ya estás. Otra vez igual suspiró. ¿No puedes ser un poco menos tajante? Al fin y al cabo, ella es una persona mayor. ¿Y ser mayor te da derecho a equivocarte? ¿Te da derecho a poner en riesgo a tu nieto por pura ignorancia? Repliqué, con la voz afilada. Carlos, no me pidas que ceda más. He aguantado suficiente. Esta vez han tocado a mi hijo, y no voy a ceder ni un milímetro. Nuestra conversación terminó en un punto muerto. La distancia entre Carlos y yo se hacía cada vez más grande. Dormíamos en la misma cama, pero cada uno miraba hacia un lado, cargando con nuestras propias angustias. Nuestro amor estaba siendo puesto a prueba por las personas a las que él más quería. Sentía pena por él, pero también rabia. Rabia por su debilidad, por su falta de decisión, que había contribuido a llevar esta tragedia familiar a su punto más crítico. Aquel silencio mortal se prolongó durante casi una semana. Era como un veneno de acción lenta, destruyendo la moral de todos. Yo estaba al borde de la depresión. No dormía, apenas comía y vivía en un estado de alerta permanente. Temía que le hicieran algo al niño cuando yo no estuviera mirando. Me convertí en un erizo, lista para atacar a cualquiera que se acercara. Sabía que esta situación no podía durar. Era la calma que precede a la tempestad. Cualquier pequeño incidente se convertiría en la chispa que haría estallar todo el rencor acumulado. Y ese día fatídico, finalmente, llegó. Llegó con la fiebre de mi hijo, una fiebre que cambió por completo mi destino, el de mi marido y el de esta familia podrida. Fue el principio del fin y también el principio de una liberación. La chispa que encendió la mecha definitiva se produjo una noche de finales de otoño, mientras Carlos estaba de viaje de trabajo en otra ciudad. El viento frío se colaba por cada rendija. Sobre las 2 de la madrugada me despertó un gemido débil de Mateo. Me incorporé de un salto y le toqué la frente. Ardía como una ascua. El corazón se me encogió. Busqué el termómetro a toda prisa. 39 grados. El pánico se apoderó de mí. Era la primera vez que se ponía enfermo. Intenté calmarme. Le puse paños de agua tibia, con la esperanza de que le bajara la fiebre, pero no. Media hora después, la temperatura no solo no había bajado, sino que parecía subir. De repente, el cuerpecito de mi hijo se puso rígido, los ojos se le pusieron en blanco, apretó la mandíbula y sus brazos y piernas empezaron a sacudirse sin control. Una convulsión febril, un terror absoluto me invadió. Mi mente se quedó en blanco. Solo podía gritar, desesperada: Mateo, cariño, no me asustes. Lo cogí en brazos, lo envolví a toda prisa en una manta, y sin ni siquiera cambiarme el pijama, salí corriendo de la habitación. Empecé a aporrear la puerta de mi suegra con todas mis fuerzas, con la voz rota: Mamá, abre, por favor. Mateo está convulsionando. Ayúdame a llevarlo al hospital. Oí ruidos dentro. Unos segundos después, la puerta se entreabrió y Carmen asomó la cabeza, con el ceño fruncido por el despertar brusco. Al verme, con el niño convulsionando en brazos, no mostró ni un ápice de alarma. Le echó un vistazo rápido y soltó una frase, fría como el hielo: Las convulsiones por fiebre son normales en los niños.
no montes tanto escándalo y deja dormir a la gente. Y dicho esto, intentó cerrar la puerta. No podía creer lo que acababa de oír. En un momento de vida o muerte para su nieto, ¿podía decir algo tan cruel? La desesperación se transformó en furia. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y grité: ¿normal? ¿Sabes que una convulsión puede afectarle al cerebro? Pero tú tienes sangre en las venas. Sofía, despertada por el ruido, se sentó en la cama, bostezó y se quejó. Joder, qué escándalo a estas horas. ¿Qué te pasa? Mira a tu sobrino, grité entre sollozos, señalando al niño. Sofía le echó un vistazo y sentenció, con una indiferencia aún más cruel que la de su madre: pues dale un antitérmico y ya está. Menudo drama por una tontería. En ese instante, comprendí una verdad espantosa. Para ellas, la vida de mi hijo no valía nada. Su existencia solo era una excusa para discutir, para reafirmar su poder. Pero cuando el peligro era real, se mostraban tan indiferentes como dos extrañas. La última esperanza que me quedaba de encontrar un ápice de humanidad, en ellas se hizo añicos. No dije nada más. Sabía que suplicarles era inútil. Me di la vuelta y, con una mano abrazando a mi hijo y la otra temblando, saqué el móvil para llamar a un taxi. En la quietud de la noche, mi voz pidiendo un coche sonaba desamparada y trágica en aquella casa helada. No tenía tiempo para llorar. Cada célula de mi cuerpo estaba en tensión, luchando por la vida de mi hijo. Cuando llegó el taxi, salí corriendo con el niño. El viento gélido me abofeteó la cara, pero no era tan frío como mi corazón. Al mirar atrás, vi que la luz de la habitación de mi suegra y mi cuñada ya se había apagado. Habían vuelto a dormir, como si nada hubiera pasado, como si mis gritos de auxilio hubieran sido solo una ráfaga de viento. De camino al hospital, abracé a mi hijo y las lágrimas brotaron sin control. No lloraba de miedo, sino de rabia. Rabia por la crueldad de las personas que se hacían llamar abuela y tía de mi hijo. Rabia por mi propia ingenuidad al haber creído alguna vez en la palabra familia. Aquella noche, en la fría sala de urgencias, sola, enfrentándome a las convulsiones de mi hijo, me hice un juramento. Esta sería la última vez. La última vez que les permitiría hacernos daño a mi hijo y a mí. Afortunadamente, Mateo superó la crisis. El médico dijo que era una infección vírica aguda y que habíamos llegado a tiempo. Tuvo que quedarse ingresado 2 días en observación. Esos 2 días apenas dormí. Me senté junto a su cuna, agarrando su manita, vigilando cada una de sus respiraciones, cada pequeño cambio en su rostro. Durante esos 2 días, ni una llamada, ni un mensaje. Carmen y Sofía desaparecieron por completo de mi vida, como si nunca hubieran existido. Carlos llamaba sin parar, con la voz llena de pánico y culpa. Quería coger un tren y volver de inmediato, pero se lo impedí. Su trabajo era importante. No quería que un problema familiar afectara a su carrera. Le mentí. Le dije que su madre y su hermana estaban conmigo en el hospital, que no se preocupara. No quería agobiarlo más. Y tampoco quería contarle por teléfono la crueldad de su familia. Era algo que tenía que ver con sus propios ojos. Al tercer día, le dieron el alta a Mateo. Ya no tenía fiebre, pero estaba agotado y no paraba de llorar. Sola, cargando con el niño en un brazo y una bolsa llena de cosas en el otro, cogí un taxi a casa. Al entrar en mi hogar, una sensación de asco me invadió. La casa era un vertedero, envoltorios de galletas y yogures vacíos por toda la mesa. Los platos de varios días sin fregar, apilados en el fregadero. Carmen, Sofía estaban sentadas en el sofá del salón, viendo la tele.
Al verme llegar, me dedicaron una mirada fugaz y volvieron a clavar los ojos en la pantalla, como si fuera invisible. La ira que había contenido durante días estalló, pero no grité. Mi voz era gélida, desprovista de emoción. Habéis estado en esta casa los últimos 2 días. Carmen esbozó una media sonrisa, sin dignarse a mirarme. ¿Y dónde íbamos a estar si no? ¿No sentís ni un poco de curiosidad? ¿No os preguntáis si vuestro nieto, vuestro sobrino, está vivo o muerto en el hospital? Esta vez fue Sofía la que respondió, con un tono burlón. Uy, perdona, no sabíamos que había que fichar. Con lo lista que eres, seguro que te las apañas sola. Además, así nosotras no estorbábamos y te ahorrabas unos eurillos de la cafetería del hospital. Sus palabras fueron como un puñal directo al corazón, así que para ellas, hasta la preocupación se medía en dinero. No dije nada más. En silencio, llevé a mi hijo a la habitación y cerré la puerta. Miré a mi niño, que dormía en la cama, con la carita todavía pálida. Una determinación de acero se forjó en mi interior. Se acabó. Se había acabado de verdad. No podía vivir ni un día más bajo el mismo techo que esas personas. Las noches siguientes apenas dormí. Mateo, debilitado por la enfermedad, se despertaba a cada rato, llorando. Tenía que pasearlo por la habitación, consolarlo, prepararle biberones. Mi cuerpo estaba destrozado, mi mente nublada por la falta de sueño. Mis ojeras eran 2 pozos oscuros. Me movía por la casa como una sombra. Aquella mañana, después de otra noche en vela, estaba al límite de mis fuerzas. Solo deseaba poder tumbarme un minuto, solo un minuto. Mi hijo acababa de quedarse dormido y quería aprovechar para bajar a la cocina a prepararle una papilla de cereales para que recuperara fuerzas. Al ver a Sofía sentada en el salón, pegada al móvil, por primera vez en días de silencio, le pedí ayuda. No me quedaba otra opción. Sofía, ¿puedes vigilar a Mateo un momento? Bajo a prepararle la papilla. Tardó 5 minutos. Pensé que, a fin de cuentas, era su sobrino. Por mucho que me odiara, no sería capaz de negarse a un favor tan pequeño. Equivoqué. La crueldad humana no tiene límites. Sofía levantó la cabeza y me recorrió de arriba a abajo con una mirada de desprecio. Luego, soltó una risita, una risa cargada de malicia y regodeo. Esa risa, y la frase que pronunció a continuación, fue la gota que colmó el vaso, fue la chispa que encendió una guerra de la que ya no habría retorno. Es tu hijo, no el mío. No tengo por qué vigilarlo. Las palabras de Sofía resonaron, afiladas y frías como un cuchillo de hielo. Me atravesaron los oídos, el pecho, y se clavaron en mi corazón agotado. Me quedé paralizada, con un zumbido en la cabeza. Por un instante, pensé que había oído mal. Pero al ver su sonrisa desafiante, supe que no había ningún error. Sofía continuó. Su voz aún más venenosa, como si temiera que el primer golpe no hubiera sido lo bastante profundo. Si lo has parido tú, lo cuidas tú. No esperes que los demás te hagan de niñera. ¿O te crees que es un chollo tener que aguantarlo? Todos los nervios de mi cabeza parecieron romperse de golpe. El cansancio, la frustración, el odio acumulado durante tanto tiempo, estallaron como un volcán. Ya no era la nuera sumisa, ni la esposa que intentaba mantener la paz. En ese momento, era solo una madre leona a la que habían provocado, dispuesta a sacar las garras para proteger a su cría. La miré directamente a los ojos y mi voz,
que ya no temblaba por la debilidad, se endureció por la rabia. Repite lo que has dicho. Sofía pareció sorprenderse por mi reacción, pero acostumbrada a tener el respaldo de su madre, levantó la barbilla. Lo que has oído. ¿Qué vas a hacerme? No voy a hacerte nada, reí con frialdad. Solo siento lástima por ti, Sofía. Con 23 años, y todavía pidiéndole dinero a tu hermano, viviendo de los demás, sin una pizca de dignidad. No solo eres una vaga, eres cruel y insensible. Si eres capaz de decir esas cosas de propio sobrino, que está enfermo, demuestras que no eres mejor que un animal. ¿A quién llamas tú animal? Sofía se puso morada de ira, se levantó de un salto y me señaló con el dedo. ¿Quién te has creído que eres para hablarme? ¿Así? Paleta de pueblo. Mi hermano te sacó de la miseria y ahora te crees la reina de la casa. Mírate, si pareces una chacha. Sí, soy una chacha. Grité, y mi grito rompió el silencio mortal que reinaba en la casa. Mi propia casa. Tengo que servir a tu madre y a ti, un par de parásitas, desagradecidas. Pero que te quede una cosa muy clara, Sofía. Esta casa, cada ladrillo, cada baldosa, se ha pagado con el sudor de mi marido y el mío. Tú, estás aquí de prestado, y si no sabes agradecerlo, al menos ten la decencia de curar cada, cerrar la boca y no decir las barbaridades que dices. A gente como tú, en la calle, no la quiere nadie. Te voy a matar. Sofía, fuera de sí, se abalanzó sobre mí, levantando la mano para abofetearme. No sentí miedo. Me quedé quieta, mirándola fijamente, con fuego en los ojos. Esta vez no iba a retroceder. Si atrevía a ponerme una mano encima, juré que no se lo perdonaría. Nuestra discusión se volvió un infierno. Nos lanzamos las verdades más crudas, los insultos más hirientes, sin ningún tipo de filtro. Éramos como dos fieras, heridas, gruñendo y atacándose. El sonido estridente de nuestra pelea retumbaba en toda la casa, golpeando las paredes silenciosas, anunciando la tragedia que estaba a punto de ocurrir. La puerta de la habitación de Carmen se abrió de golpe. Un verdadero huracán estaba a punto de desatarse. Carmen salió disparada de la habitación, no como una madre que intenta calmar a sus hijos, sino como un general que acude a reforzar a sus tropas. Tenía la cara roja como un tomate, los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto. No sé, molestó en preguntar qué había pasado. En su diccionario, su hija nunca se equivocaba. La única culpable era yo. Me señaló directamente con el dedo, con la boca torcida de ira, y soltó una sarta de insultos que jamás podré olvidar. Descarada, ¿te atreves a meterte con mi hija? ¿Quién te has creído que eres tú para darle lecciones a nadie? No me dio la oportunidad de explicarme. Siguió gritando, soltando las palabras más vulgares y venenosas que había oído en mi vida, un torrente de odio. Pueblerina sin clase, ¿es que tus padres no te enseñaron educación? ¿Qué manera de faltar al respeto? Y encima una inútil, que no sabe ni parir. Tienes un hijo y te sale enfermo y escuchimizado. Seguro que es por tu culpa, que tienes mal fario. Mamá, no diga eso, grité, con las lágrimas brotando. Puede insultarme a mí, pero no se atreva a meter a mi hijo ni a mis padres en esto. Lo digo, y me meto con toda tu familia si me da la gana, desagradecida. Te acogemos en esta casa, te damos un techo, y en vez de culora, estar agradecida, intentas pisotear a tu suegra y a tu cuñada. ¿Te crees muy lista porque mi hijo te protege? Ya veremos a quién defiende cuando vuelva, sí, a ti o a su madre. Gritaba y jadeaba, con las manos en las caderas, temblando de rabia.
Sofía, sintiéndose respaldada, se puso a llorar y a añadir más leña al punto, al punto, al punto, al punto, al punto. Fuego. Mamá, me ha dicho que soy peor que un animal y que ojalá me quede, pues, sola en la calle. Qué disgusto, mamá. Y ha dicho que somos unas mantenidas que vivimos de gorra. Tú te callas, le espetó Carmen a su hija, para luego volver a centrar su furia en mí. Comes. Y tú que te quede claro que Carlos lo parí yo. Lo suyo es mío. Tú eres una extraña que se ha colado en esta familia. Si no fueras tú, sería otra, pero madre solo hay una. ¿Te enteras, malnacida? Sus palabras eran miles de cuchillos clavándose en mi piel. No era solo un insulto, era la negación total de mi persona. A sus ojos, yo no era la mujer de su hijo, ni la madre de su nieto. Era una intrusa, un objeto reemplazable, una rata. Intenté gritar entre sollozos. Yo no he faltado al respeto. Ha sido Sofía la que ha empezado a decir cosas horribles. Yo solo. Pero mi explicación se ahogó en su torrente de ira. No quería oír la verdad. Solo quería descargar sobre mí todo el rencor, la envidia y el egoísmo que había acumulado durante tanto tiempo. Se acercó más a mí, su dedo índice casi tocando mi frente. Y encima, tienes la cara dura de negarlo. ¿Te crees que no sé de qué pie cojeas? Tienes envidia a Sofía porque su hermano la quiere y su madre la mima. ¿Quieres a mi hijo para ti sola? ¿Quieres apartarlo de su familia? Eres una loba con piel de cordero. Hoy te voy a dar una lección que no olvidarás en tu vida. La locura había llegado a su punto álgido. El aire era irrespirable. Solo se oían sus gritos, mi llanto y el llanto aterrorizado de Mateo, que llegaba desde la habitación. Supe que lo peor estaba a punto de suceder. Un acto que lo rompería todo para siempre. Sería el punto y final. En medio de ese caos demencial, mientras intentaba apartar su mano para gritar mi verdad, Carmen hizo algo que jamás en mi vida podré perdonarle. Levantó el brazo, un gesto rápido y decidido, cargado con toda la furia, el rencor y la fuerza de una mujer fuera de control. Plas. Un sonido seco y brutal resonó en la habitación. Mi mundo se inclinó hacia un lado. Sentí un ardor insoportable en la mejilla, que luego se transformó en un hormigueo entumecido. La cabeza me zumbaba, veía estrellas y mis oídos pitaban. La fuerza de la bofetada fue tal que perdí el equilibrio. Me tambaleé y caí de bruces sobre el suelo frío de baldosas. Caí en un estado de shock, de dolor absoluto, tanto físico como emocional. Esa bofetada no solo golpeó mi cara, golpeó mi dignidad, golpeó mi paciencia, golpeó todos mis esfuerzos por mantener a flote esa familia. Hizo añicos la última ilusión que me quedaba sobre la palabra suegra. Tirada en el suelo, con la mejilla en llamas y la mente en blanco, vi a través de un velo de lágrimas los rostros triunfantes de Carmen y Sofía. Estaban de pie, mirándome desde arriba, como dos depredadoras, contemplando a su presa. En sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento o compasión, solo satisfacción. La satisfacción de haber aplastado por fin a la punto, la siento, persona que odiaban, para que aprendas a respetar. Jadeó Carmen, señalándome con el dedo, todavía consumida por la ira. Sofía, a su lado, soltó una risita, una risa cruel y despiadada. Ya no tenía fuerzas para discutir. Ni siquiera quería llorar. El dolor se había transformado en un vacío helado. Mi corazón estaba muerto. Todo había terminado. Esta familia, este matrimonio, todo había muerto con esa bofetada.
Ya no había nada que salvar. Apoyé las manos en el suelo, intentando levantarme. En ese momento, el llanto de Mateo desde la habitación se hizo más fuerte. Un grito de terror de un niño que sentía la angustia de su madre. Su llanto fue como un electroshock que me sacó de mi letargo. Tenía que levantarme. Tenía que ser fuerte por él. Y justo en ese instante fatídico, mientras Sofía todavía saboreaba su victoria, Carlos llegó. Estaba de pie en el umbral de la puerta, con el maletín aún en la mano. Sus ojos, abiertos como platos, contemplando incrédulo la escena. Una escena que, seguramente jamás habría imaginado. Su mujer, despeinada, con la marca de 5 dedos impresa en la mejilla, intentando ponerse en pie a duras penas. Su hijo, gritando aterrorizado desde la habitación. Y su madre y su hermana, de pie, con una expresión de triunfo salvaje, como dos hienas sobre un cadáver. El tiempo se detuvo, el espacio se congeló. Un silencio aterrador lo invadió todo, y supe que la verdadera tormenta, la de verdad, estaba a punto de empezar. Y esta vez, no. Vendría de Carmen y Sofía. Vendría del hombre que ellas siempre creyeron que estaría de su lado. Mi héroe, por fin, había vuelto. Justo en el momento en que más lo necesitaba, Carlos permaneció inmóvil en la puerta durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Estaba procesando la escena de terror que tenía ante sus ojos. Su expresión pasó del desconcierto a la incredulidad, y de ahí a una palidez lívida que se tiñó de una furia contenida. Sus ojos, normalmente amables y algo débiles, se entrecerraron, despidiendo un brillo gélido que nunca le había visto. Dejó caer el maletín al suelo. El golpe seco rompió el silencio mortal. Fue como un disparo que nos devolvió a todos a la realidad. Carmen y Sofía dieron un respingo. La sonrisa de Victoria se borró de sus caras, reemplazada por una expresión de pánico. No esperaban que Carlos volviera tan pronto. «Carlos, hijo, ¿ya has vuelto?», balbuceó Carmen, intentando forzar una sonrisa. Pero Carlos no la miró. Tampoco miró a Sofía. Sus ojos estaban clavados en mí, en la marca roja de la bofetada en mi mejilla. Se acercó a mí a grandes zancadas, con pasos pesados que resonaban en el suelo. Sin decir una palabra, levantó suavemente la mano y rozó mi mejilla hinchada. Sus dedos temblaban. Su contacto delicado fue como un torrente de calor que derritió el hielo de mi corazón. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron sin control. No, lloraba de dolor, lloraba de desamparo, porque por fin alguien veía mi sufrimiento. Me sostuvo por los hombros, que temblaban sin cesar, y me dejó apoyarme en él. Su abrazo era firme y seguro. Luego, levantó la cabeza y miró a su madre y a su hermana con los ojos inyectados en sangre. Su mirada ya no era la de un hijo o un hermano. Era la mirada de un tigre cuyo territorio ha sido invadido, la de un hombre al que le han pisoteado lo más valioso que tiene. ¿Quién ha hecho esto? No gritó. Su voz era grave y ronca. Cada palabra, lenta y clara, pesaba más que 1000 gritos. El frío en su tono me dio un escalofrío. Carmen y Sofía palidecieron. Nunca habían visto a Carlos así. Él, hijo y hermano dócil y tranquilo, casi sumiso, se había transformado en alguien aterrador. Carmen, con el instinto de una profesional del victimismo, intentó recurrir a su viejo truco. Empezó a lloriquear. «Ay, Carlos, hijo, pregúntale a tu mujer. Me ha faltado al respeto. Nos ha insultado a tu hermana y a mí. Yo, solo ha sido un descuido». «Un descuido», rugió Carlos. El sonido retumbó.
en la casa como un trueno, y las dos mujeres se callaron de golpe. Un descuido y tiene la cara así. Un descuido y la encuentro tirada en el suelo. Mamá, mira lo que le has hecho a mi mujer, a la madre de tu nieto. Apretó su abrazo a mi alrededor. Luego las miró a ellas, con una expresión de absoluto desprecio y asco. El silencio de Carlos, que yo antes había confundido con debilidad, ahora entendía que era el silencio de un volcán a punto de entrar en erupción. El silencio aterrador de Carlos se prolongó unos segundos más. Quedó allí, abrazándome, escrutando a su madre y a su hermana. Su mirada era como un escáner que desnudaba sus almas sucias, dejando al descubierto toda su falsedad, egoísmo y crueldad. Carmen y Sofía no soportaron esa mirada. Empezaron a moverse, nerviosas. Carmen, como una jugadora que ha perdido todo, decidió apostar su última carta, el deber filial. ¿Qué pasa?, gritó, con una falsa indignación. Vas a defender a tu mujer y a ponerte en contra de tu propia madre. Soy tu madre, Carlos. Te parí y te crié. Ahora que tienes mujer, ¿te olvidas de todo lo que he hecho por ti? ¿Vas a dejar que me pisotee y que insulte a tu hermana? Eres un mal hijo. La palabra mal hijo fue el detonante. La ira de Carlos llegó a su punto álgido. Se echó a reír. Una risa, amarga, llena de dolor. ¿Mal hijo? Dices que soy un mal hijo, repitió, con sorna. Sí, puede que lo sea. Soy un mal hijo por haber permitido que mi madre y mi hermana vinieran aquí a torturar día tras día a la mujer que más quiero. Soy un mal hijo por haber callado durante tanto tiempo, por haber sido tan débil y haber dejado que ella soportara sola todas vuestras barbaridades. Me apartó, suavemente, asegurándose de que pudiera mantenerme en pie, y dio un paso hacia ellas. Un paso firme que las hizo retroceder instintivamente. Dices que me pariste y me criaste. Es verdad, nunca lo olvidaré. Y siempre he intentado ser un buen hijo, cuidar de ti. Pero ser un buen hijo no significa ser ciego. No, significa dejar que hagas lo que te dé la gana, que pisotees a quien te apetezca. ¿Alguna vez has tratado a Lucía como a una nuera? ¿O para ti solo ha sido una criada, una máquina de parir y la mujer que te ha robado a tu hijo? Se giró hacia Sofía, con una mirada helada. ¿Y tú? Siempre te he querido y te he protegido. Pensaba que eras una niña, que no habías madurado. Pero me equivoqué. Ya no eres una niña, eres una vaga, una egoísta y una desagradecida. Vives en esta casa, comes de nuestro plato, gastas mi dinero. ¿Y qué has hecho tú? Solo traer problemas y desorden. Y encima tienes la crueldad de decirle barbaridades a tu cuñada y a tu sobrino. ¿Se puede saber si tienes algo de humanidad? Sus palabras fueron como martillazos que destrozaron cualquier excusa. Carmen se quedó sin habla, balbuceando incoherentemente. Sofía, blanca como el papel, bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hermano a los ojos. ¿Sabéis una cosa? La voz de Carlos se quebró, ahogada por la emoción. Cuando mi hijo estaba convulsionando por la fiebre, mi mujer tuvo que llevarlo sola al hospital en mitad de la noche. ¿Dónde estabais vosotras? Durmiendo a pierna suelta en vuestra cama caliente. Cuando ella se pasaba noches en vela cuidando al niño hasta caer rendida. ¿Qué hacíais vosotras? No, solo sabíais criticar y buscar excusas para discutir. Respiró hondo, intentando calmarse, pero su pecho subía y bajaba violentamente. En esta batalla, no solo luchaba por mí, luchaba por la verdad, por la justicia, por esa pequeña familia que, como acababa de darse cuenta,
Casi había destruido él mismo, por un ciego sentido del deber. Carmen, tras unos segundos de estupor y viendo que lo tenía todo perdido, intentó un último ataque desesperado. «¿Pero cómo te atreves a hablarme así? Soy tu madre. No me vas a defender a mí y vas a defender a una extraña». Esa fue la gota que colmó el vaso. Tocó el límite de Carlos. Ya no gritó. Su voz se volvió tranquila, de una forma aterradora. Miró a su madre fijamente y lentamente levantó el brazo y señaló la puerta principal. «Primero, ella no es una extraña, es mi mujer, la persona que estará conmigo el resto de mi vida, la madre de mi hijo. Segundo, esta casa la hemos pagado mi mujer y yo con nuestro sudor y nuestras lágrimas, pidiendo préstamos a todo el mundo. No es mía, es nuestra», enfatizó cada sílaba. «Vosotras no solo no habéis aportado ni un céntimo, sino que habéis vivido de gorra, creando problemas y maltratando a mi mujer. Me da igual que me llames mal hijo. Me da igual lo que diga la gente. Lo acepto todo». Respiró hondo una última vez y pronunció la sentencia final, firme y fría como el acero, cada palabra un martillazo contra el descaro de las dos. «Largo de mi casa las dos. Ahora mismo». Toda la casa pareció quedarse sin aire. Una sola palabra, largo, pero con la fuerza de 1000 insultos. Era un rechazo absoluto, un hachazo que cortaba de raíz cualquier lazo familiar falso. Carmen y Sofía se quedaron de piedra. Miraban a Carlos como si fuera un monstruo, con los ojos desorbitados, incapaces de creer que su hijo, su hermano, pudiera pronunciar palabras tan crueles. «¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Me estás echando a mí, a tu madre?», preguntó Carmen, temblando. Su voz ya no era arrogante, solo denotaba pánico. «¿No me has oído bien?», repitió Carlos, con el mismo tono imperturbable. «He dicho que cojáis vuestras cosas y os vayáis de esta casa, ahora mismo. Y no me hagas repetirlo una tercera vez». Ya no la Calián. Trataba con el respeto filial de antes. El último puente entre ellos acababa de ser dinamitado por la propia Carmen. Al ver sus ojos inyectados en sangre, determinación inquebrantable, supieron que no bromeaba. La furia de un hombre, bueno llevado al límite, es la más temible de todas. Habían perdido estrepitosamente, víctimas de su propio egoísmo y maldad. Todo, de verdad, había terminado. El estupor de Carmen y Sofía no duró mucho. Al darse cuenta de que las palabras ya no servían de nada, su pánico se transformó en el rencor amargo de los perdedores. No se marcharon en silencio. Muy bien, Carlos. Eres un campeón», empezó a gritar Carmen, pero esta vez era el grito de la impotencia. «Por una mujer echas a la calle a tu propia madre y a tu hermana. Te vas a arrepentir. No levantarás cabeza en tu vida. Mal hijo, descastado». Mientras maldecía, arrastró a Sofía a la habitación y empezaron a hacer las maletas de forma violenta. Se oían los golpes de los maletones, el ruido de las cosas al ser lanzadas dentro, mezclado con sus insultos y las maldiciones más retorcidas. «Esta casa se va a la ruina. ¿Qué suerte va a tener con una nuera tan malnacida? Ya verás cómo te trae la desgracia, hijo mío. A ver cuánto duran. Juntos, una mujer que se deja pegar por su suegra no puede ser buena. Mi hermano está ciego, le ha hecho brujería», graznó Sofía desde la habitación. Carlos permaneció en silencio, observando la escena, con el rostro impasible. «Yo
estaba a su lado, agarrando su mano con fuerza. No dijimos nada, solo escuchamos esos ecos del infierno. Ya no nos hacían daño, solo nos confirmaban que la decisión de Carlos había sido la correcta. Finalmente, arrastraron sus 2 maletas hasta la puerta. Antes de irse, Carmen se dio la vuelta, escupió en el suelo y lanzó una última frase. Acordaos de este día. La puerta se cerró de un portazo. De repente, la casa se quedó en un silencio insólito. El ruido, la atmósfera tóxica, todo había desaparecido. Solo quedábamos Carlos, yo y el llanto de Mateo, que por fin empezaba a calmarse. Pero la historia no terminó ahí. Unos días después, el infierno empezó a devolvernos la llamada. Tíos, primos, parientes del pueblo con los que no hablábamos en todo el año, de repente empezaron a llamar sin parar. No para preguntar, sino para juzgar y sermonear. Carlos, ¿cómo has podido hacerle eso a tu madre? Es tu madre. Al fin y al cabo. Las cosas se hablan, pero no se echa a una madre a la calle. Lucía, ¿qué clase de nuera eres para que tu familia acabe así? Hay que saber aguantar un poco, mujer. La mujer tiene que sacrificarse por su marido y por su familia política. Hablaban como si hubieran estado allí, como si lo hubieran presenciado todo. Hablaban como si nosotros fuéramos unos criminales sin perdón. Carmen y Sofía habían hecho un trabajo excelente. Habían construido una historia perfecta, en la que ellas eran las pobres víctimas y nosotros los verdugos sin corazón. Carlos escuchó con calma cada llamada. No discutió. No dio largas explicaciones. Solo cuando llamó su tío, el hermano mayor de su madre y la voz más respetada de la familia, respondió con calma. Su voz era firme, clara y llena de una autoridad que silenció a todos los que, sin duda, escuchaban por el altavoz a otro lado. Tío, te agradezco la preocupación, pero lo diré una sola vez. No soy un mal hijo. Solo estoy protegiendo a mi mujer y a mi hijo. Estoy protegiendo a mi familia. He callado demasiado tiempo y casi la pierdo. ¿Quién tiene razón y quién no? Cada uno lo sabe en su conciencia. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Dicho esto, colgó. Bloqueó todos los números de teléfono que no eran esenciales. Levantó un cortafuegos, no solo para protegerme a mí, sino para proteger la paz de nuestra pequeña familia. Me miró, con los ojos llenos de determinación. Ya está, cariño. Se acabó de verdad. A partir de ese día, nuestra vida empezó de nuevo. La casa parecía purificada. El aire era más limpio, más fácil de respirar. Se acabaron las críticas, las miradas de desaprobación, las guerras silenciosas. Solo quedaban nuestras risas y los balbuceos de Mateo aprendiendo a hablar. Por fin, la casa era un hogar. Por supuesto, la vida seguía siendo dura, pero era una dureza feliz. Todo recaía sobre nosotros dos. Carlos, al volver del trabajo, ya no se tiraba en el sofá, se remangaba y se metía en la cocina conmigo. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones. Esas pequeñas tareas, lejos de agotarnos, nos unieron más. Lo compartíamos todo, desde los problemas de la oficina hasta cuántas veces había hecho caca el niño ese día. Nos convertimos en un verdadero equipo, luchando juntos, construyendo nuestra felicidad. A veces, al ver a Carlos, intentando dormir al niño con torpeza, no podía evitar reírme. Él me miraba y preguntaba, ¿de qué te ríes? Yo negaba con la cabeza, me acercaba y apoyaba mi cabeza en su hombro. De nada. Solo estoy siendo feliz. Él
nos rodeó a los dos con su brazo, apretando suavemente. Perdóname, susurró. Perdóname por haberte dejado sufrir tanto tiempo. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. No importa. Lo importante es que, al final, nos elegiste a nosotros, a tu hijo y a mí. Y con eso me basta. No éramos ricos. La vida seguía llena de preocupaciones y dificultades. Pero éramos ricos en algo mucho más valioso: la paz. La paz en nuestra alma, la paz en nuestro propio hogar. Miré a mi marido, miré a mi hijo, durmiendo plácidamente en sus brazos, y comprendí una lección profunda. A veces, en la vida, para proteger lo que de verdad importa, tienes que aprender a ser cruel. Cruel para cortar de raíz las relaciones tóxicas, esos tumores podridos que devoran tu felicidad día a día, aunque lleven la etiqueta de familia. Porque para que un árbol crezca sano, a veces hay que podar las ramas enfermas. Y una familia es igual. El sacrificio y la paciencia solo tienen valor cuando se depositan en el lugar correcto y se entregan a las personas que lo merecen. Queridos amigos, la historia de Lucía ha llegado a su fin. Un final que, a pesar de las heridas, le ha devuelto una paz auténtica. Nos enseña que la felicidad, a veces, no consiste en intentar complacer a todo el mundo, sino en tener el valor de proteger nuestros valores fundamentales y a las personas que de verdad amamos. Quizás el mayor acto de amor filial no es la obediencia ciega, sino construir una familia feliz para que nuestros padres, algún día, puedan sentirse orgullosos. Gracias por haber escuchado esta historia.